Vamos a empezar por la más difícil teoría, que es la interna. Primero, para mí había una conclusión del 2017, que la violencia es un medio para alcanzar tu objetivo, que en este caso sería sacar a Maduro y hacer una revancha, pero es un fin en sí mismo. O sea, vos tenés que construir, en el imaginario de la derecha, un consenso en un sector de la población de que es necesario eliminar al chavismo. Y despertarle eso, legitimarlo, incentivarlo, ¿no? Esto de que decían, bueno, si usted ve a un chavista, mátelo, digamos, despertando como los instintos y dándole como rienda suelta. ¿Por qué? Porque hay que negar al otro. Hay una cosa muy peligrosa. Si yo digo que el chavismo no existe, cuando yo mate al chavismo en mi plan, no estoy matando a nadie, porque no existe el chavismo. Si vos escuchás el discurso, no sé, de Guaidó hasta los que están en Estados Unidos, no existe el chavismo. El chavismo es Maduro, que está encerrado en Miraflores, un grupo de pequeños militares muy corruptos que está ahí porque tiene mucha plata. Después está el Hezbollah, los cubanos y los colombianos. Eso es lo único que existe que sostiene esto. No existe el pueblo, no existe la sociedad, no existe el chavismo. Yo lo niego y autorizo a la gente a matarlo. O sea, lo que uno vio en las redes sociales, lo ve, que uno dice, bueno, vamos a matar a todos los chavistas, hay que perseguirlo como a las ratas. Eso es un plan, digamos. O sea, tiene que ver con legitimar lo que van a hacer. Que el día que pasen su plan, bueno, entonces hay un sector de la población que te dice, bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Cómo se le habla? Para mí es la pregunta del millón. La verdad que no tengo una respuesta. Porque te decía al principio, esa base social son generaciones. O sea, pensá en un chamo que tiene, no sé, 19 años, que se crió en una familia opositora, más que opositora, escuálida, y que desde que nació escucha a sus padres decir que lo peor que le pasó a Venezuela fue Chávez. ¿Cómo haces para sacarle ese nivel de odio inculcado familiarmente, generacionalmente? ¿Cómo haces para desconvencerlo que no es una dictadura? Yo la verdad que ahí es donde más me está costando ver una posibilidad de rearmar, de volver a coser, porque han hecho un daño gigantesco y cuanto más fractura, más les conviene. ¿O pensás que lo de los muertos en el 2017 no era un número que iban alcanzando como objetivo? Yo me acuerdo, empezó el tema y dijimos, bueno, ¿cuántos muertos quieren hacer? Porque la muerte en sí es un objetivo político, es una forma de hacer política. Y su base está convencida que mató a todo el mundo a la Guardia Nacional, a esa gente. O sea, ellos nos mataban. Había chamos que decían que estaban en las células que iban a dar las confrontaciones. Los mandaban a frente para matarlos y se daban cuenta y después se alejaban. ¿Ves? Ese nivel de perversidad. No, yo creo que ahí, la verdad no es que no tengo una respuesta sobre eso. Ahora, sí sé que hay que recordarlo, que no hay que minimizarlo, que cuando uno ve un personaje como Pizarro hablando y haciéndose el bueno por televisión, en que siempre vos comandabas una célula de estas, vos sos autor intelectual, práctico, material de todos estos chamos que además eran de los barrios, o sea, cruzás a la gente de sectores humildes para hacer lo que vos no querés hacer porque son muertes sacrificables que a vos no te van a doler nunca, exponerlos y exponerlos hacia afuera, explicar lo que pasó. Te insisto, yo me acuerdo cuando estuvo, creo que fue Delcy Rodríguez y estaba Macri enfrente, creo que fue en Paraguay si no me equivoco, y Delcy le mostró así, acá está la gente quemada. Bueno, eso hay que explotarlo en el sentido de darle y darle y darle, porque los medios le lavan la cara a la derecha. Es un ejercicio permanente, ¿no? Decir, bueno, no, la derecha es buena, la derecha no es aquello, y hay que volver a poner eso, para que se entienda contra quién estamos peleando, porque si no, ¿qué pasa? La constituyente fue una maniobra de Maduro para perpetuarse. Porque si vos no lográs explicar a qué te estabas haciendo frente, no lográs explicar por qué se hizo una Asamblea Nacional Constituyente. Entonces ahí te empiezan a cortar el hilo. ¿De dónde retoma la derecha la historia? La Constituyente. A partir de ahí, el gobierno empezó a ir por fuera de la ley. Pero claro, la Constituyente era porque estaba haciendo frente a una escalada donde estaban atacando. ¿Cuántos cuarteles y comisaría atacaron en Barinas en un día? Creo que fue en el mes de mayo, junio. O sea, eso es lo que estábamos haciendo frente. Las historias en el Táchira, en los pueblitos de Táchira, ¿no? En Cordero, en El Cobre, lo que te cuentan los vecinos de lo que se vivió ahí. Eso es lo que estábamos haciendo frente. Y eso hay que contarlo para afuera, mostrar imágenes, mostrar testimonios, porque si no, no se va a entender contra quién estamos haciendo frente. Y ahí está nuestro principal peligro, porque no se puede entender las formas que tiene de contestar el chavismo políticamente si no se caracteriza contra quién se está peleando. Si vos pensás que acá está haciendo frente a un conflicto, no sé, como en Uruguay, para decirte una cuestión medio sencilla, ¿no? Si vos aplicás y decís, no, que pasa que todos los países funcionan con la misma regla del juego, entonces, ¿por qué en Venezuela se les ocurrió hacer una constituyente? ¿Ves? Entonces son los dobles ejercicios, pero para adentro, para mí hay que desmontar un odio que es muy peligroso y que es el que hoy se traduce en, bueno, que vengan los gringos. Yo me encierro en mi casa, los tipos harán su vaina, matarán a los chavistas malos, perdonarán a los que quieren perdonar y volveremos a ser un país feliz. Porque en los 90
Éramos felices, salíamos, rumbeábamos, la pasábamos bien, y esto es un absurdo. Tú sabes que están imponiendo otra vez la frase cuando éramos felices y no sabíamos. Y resulta que fue 80 y 90, o los 80 y los 90 fue lo peor que hubo para el país. Ajá. Y sabes que hay una cosa que a mí me llama mucho la atención. Vos vas a una movilización de la derecha, ¿no? De la oposición. Y vos reconocés, digamos, las clases sociales. No es muy difícil. Y ves la forma en la cual se visten, qué tipo de motos usan, qué tipo de palabras, qué tipo de actitudes tienen. Y vos decís, bueno, evidentemente este es un sector social, digamos, ¿no? Mal o bien, cada uno tendrá su valoración al respecto. Pero esos que están ahí, ellos creen de sí mismos que son la totalidad. Y que el chavismo que está movilizado, para poner, por ejemplo, el 2 de febrero, que fue eso, ese chavismo está pago, lo mueven de ciudad en ciudad. O sea, no conciben, es una vaina muy fuerte, no conciben que exista un otro y que ese otro tenga una razón política, piense, esté convencido por qué está haciendo las cosas. No, esos son la totalidad, ellos son Venezuela. Lo otro es una especie de aberración histórica de gente que le pagan, le dan dádivas para estar de movilización en movilización. Es muy llamativo eso, que tengan tanta conciencia de sus intereses de clase, pero no logren ver que esos son solamente una fracción minoritaria. Yo, la primera vez que fui a una marcha de la derecha, fue con una amiga, ¿no? En la autopista, fue en el 2016, el 1 de septiembre. Entonces yo voy con ella, una compañera, y yo empiezo a ver toda esta gente que yo no la veo nunca, nunca. Y mirá que yo he viajado, me tomo autobuses, metro, normalito. Entonces le digo a la compañera, ¿y esta gente dónde vive? ¿Por qué yo no la veo nunca? Y dice, no, chamo, esta gente la ves acá o en las telenovelas. No la ves más. Es cierto, yo descubrí que a los barrios de los ricos no puedes ir en transporte público. Solo vas en auto. Si vas ahí no tenés nada que hacer. No viajan en subte, en metro, no viajan en camioneta, no van a tus mismas playas, no van a tus mismos lugares para tomar cerveza. O sea, son dos sociedades que no se conocen. Es una vaina muy interesante eso. Este mito que no, Venezuela es la sociedad armoniosa, sin racismo, que todo el mundo se quiere, es mentira. Ajá. Y eso no fue conocen. lo que nos crearon. O sea, vos le decís a una persona, no sé, suponete a Lagunita, vamos a Capitolio, y se les ponen los pelos de punta. No, eso es... Entonces, pero digamos, ¿hasta qué punto llega el desconocimiento? Y sobre ese desconocimiento arman una imagen aberrante del chavismo, ¿no? Y además no conocen. Yo escuchaba el otro día estas entrevistas en Estados Unidos, de las entrevistas mayameras que le digo, que es muy interesante, digamos, porque son los sectores más, así como abiertamente pro intervención, hablaban de los círculos bolivarianos. Hoy, en el 2018, no te voy a decir quién, no viene al caso, pero no, porque en Venezuela están los círculos bolivarianos, ¿entendés? O sea, el total desconocimiento de lo que hay en la sociedad. O sea, es muy peligroso hacer política así, pensar que el chavismo no existe. ¿Por qué? Porque después te vas a pelear, vos te sobreestimás, pensás que te comes el mundo y pensás que el chavismo no existe. Y de repente el chavismo existe. Y el chavismo no se quiebra. Y los barrios no te suman a tu llamado y la Fuerza Armada se mantiene. Y ahí colapsa la forma de entendimiento. Y eso no de la es derecha. subestimar, porque al final, como el caso del 11, 12 y 13 de abril, el chavismo fue el que salió a la calle. Explicáselo. Eso implicaría reconocer al otro. Eso implica que yo diga, bueno, acá hay una persona chavista, yo voy a reconocer que esa persona existe, piensa, siente, que no es una suerte de construcción de un pobre que está ahí por dádivas que no entiende nada, ¿no? Porque además sé que lo más interesante, primero, que esta característica de la clase dominante venezolana es una característica latinoamericana. O sea, es como si las élites latinoamericanas las sacaran en fotocopias. Todas están convencidas que son la tapa del frasco, Ajá. Todas quieren ser como Estados Unidos, y todas están convencidas que ellas nunca las van a poder engañar. Que solo los pobres pueden ser engañados, porque son pobres. Pero ellos que estudiaron, que hablan 2 idiomas, que se fueron de vacaciones a no sé dónde, que su familia, su padre, su abuelo, no sé quién, jamás van a poder ser engañados. Es una vaina loca como la psicología. Hay que hacer por eso una radiografía de la gente de plata. Y con humor además, ¿no? Porque la verdad que reírse el enemigo es bueno, digamos, ¿no? Yo creo que hay que burlarse en el buen sentido, digamos, con la responsabilidad del momento histórico, pero también, viste, digamos, yo la primera vez que me llevó una amiga a la Lagunita y me decía, mirá, una réplica de la Casa Blanca, yo no lo podía creer. Pero, digamos, es muy llamativo, ¿no? Como realidad. Entonces hay que diseccionar, Y después, las sociedades están partidas. Lo que hizo el chavismo fue ponerle el nombre político, ¿no? Había un militante argentino extraordinario que se llamaba John William Cook, que era del peronismo, uno de los brazos derechos de Perón. Incluso cuando Perón estuvo en Caracas, Cook estuvo con él en Caracas, Perón estuvo exiliado acá. Y él decía, el peronismo es la identidad política de la clase trabajadora argentina. Bueno, esa misma categoría se aplica a Venezuela. El chavismo es la identidad política de la clase trabajadora, humilde, campesina, venezolana. ¿Vos pensás que una persona
de Latillo puede llegar a hacer este razonamiento? No existe. Lo que pasa es que desde el momento en el cual a la lucha de clases se le puso nombre y apellido, y dijo, los que estamos de este lado somos chavismo, y ustedes están del otro lado, llámense como quieran, y Chávez dijo escuálio y fue maravilloso, porque resumió, digamos, lo que son, ahí empezó a cambiar la historia. Y hay un sujeto que hace política. Y eso la derecha no lo entiende. De hecho, recién me estaban escribiendo, me decían, de la comuna Altos del Lídice, manda saludos para la hojilla. ¿Qué es la comuna Altos del Lídice? Compañeros, compañeras que están todos los días armando una mesa de salud, una mesa de transporte, viendo cómo resolver la basura para resolver el tema, produciendo, armando ahora una panadería comunitaria. Eso existe, está ahí, y eso no se va a rendir. Es muy llamativo además, y termino con esto porque me estoy extendiendo, cómo al final, y por eso todo vuelve a Bolívar, quienes están resteados en los momentos más difíciles es la gente más humilde. Y los primeros que se alejan son las clases medias. Y no lo digo, digamos, para pelear, pero es muy llamativo, digamos, como el sustrato, lo que te va a defender, la columna vertebral, es la gente de los barrios, la gente campesina. Son los que salieron 11, 12 y 13. Es así. Hacia afuera, ¿cómo hacer para llegar a la verdad ya? La verdad potable, no la verdad panfletaria, la verdad potable. Primero hay que quitarle la lavada cara a la derecha, contar de dónde viene la derecha, contar quién es la derecha, contar que la que está ahora acá es la misma que estaba en el 2002. O sea, está bien, vos podés fingir demencia, pero hay cámaras, o sea, Borges, López, Caprile, todos esos tipos estaban ahí. Digamos, vos le preguntabas un golpe de Estado, ¿cuál golpe de Estado? ¿No? O sea, pero bueno, son los mismos. Como dice un compañero, un caimán en el mismo pozo. Y hay que decirlo, hay que mostrarlo, evidenciarlo, ¿no? Porque si no, te logran como volver a reciclarlos como que son los buenos. Entonces, primero caracterizar contra quién se pelea. Después dar números muy concretos, muy concretos. El ataque económico genera tanto daño sobre esto, sobre aquello, digamos, porque hay que cuantificar, hay que hacer explicable el bloqueo. Y ahí los cubanos tienen un trabajo extraordinario en ese sentido, digamos. Sí. Que yo porque un bloqueo suena como abstracto. ¿Qué es un bloqueo? Me falta a mí la insulina. ¿Qué es un bloqueo? Bueno, te afecta esto, Cuba todos los años tiene una cuenta exacta de cuánto se perdió ese año y el histórico. Entonces, después explicar que, digamos, no es que se lo hacen al chavismo, a Venezuela, por las cosas que hace mal el ataque, lo hacen por las cosas que hace bien, ¿entendés? O sea, es al revés, no te atacan porque tenés un problema, te atacan porque estás resolviendo algunas cosas que ningún otro proceso hizo, te atacan porque construiste un sujeto histórico, te atacan porque estás planteando mis recursos son míos, yo tengo soberanía sobre mi territorio, te atacan porque planteaste una idea latinoamericana, digamos, te atacan porque fuiste lo más avanzado en lo teórico y en el ensayo práctico de todo el siglo progresista, revolucionario latinoamericano. O sea, yo creo que para cada sector hay que hacer explicaciones diferentes. Para cada sector. Hoy me llaman, por ejemplo, una periodista francesa. Me dice, estoy yendo a Venezuela, a Cúcuta, y después voy a cruzar. Me acuerdo que cuando hablábamos, vos me hablaste que hay un chavismo que está organizado en los clubs. ¿Cómo puedo hacer para conocer a esa gente? Bueno, tranquila, vení, vamos a conocerla, para que vos escuches, para que veas cómo debate la gente, para que te metas en una asamblea y veas cómo el chavismo debate, critica, analiza, defiende, para que te maravilles con lo más maravilloso de la revolución, que es su gente, ¿no? Entonces, eso es una estrategia, digamos, ¿no? Decir, bueno, vení, conocé, metete en un rescate campesino. Digo, y esto es bueno a veces decirlo, ¿qué es lo que a uno lo maravillaba y maravilla de Venezuela cuando conoce? Bueno, antes, evidentemente, Chávez era como una cuestión fabulosa, pero después la gente. Yo la primera vez que vine fue en el 2011. Hicimos un intercambio entre movimientos sociales, ¿no? Yo acá estuve, bueno, éramos varios de Argentina, y acá estuvimos más o menos con todo el mundo, con el Frente Francisco Miranda, Pobladores, la Corriente Bolívar y Zamora, todo el Tribunal Fuerte. Y uno llegaba a medio un rescate de tierra urbano, a una producción campesina y se maravillaba con la gente. No con lo que te explicaba en la revolución, con los que estaban haciendo la revolución. Ese sujeto, que es lo que a uno lo apasiona, lo mueve, le da una clase de política permanente, ahí es lo que hay que mostrar para afuera. Lo único, defendamos esto con lo que la gente está haciendo. Una pregunta, tú como argentino, ¿qué perdió el movimiento popular con Macri? Para que hagamos una analogía de lo que se puede perder aquí. Primero volvimos a debatir cuestiones que te hacen retrotraer, digamos. Volvemos a debatir el alimento, volvemos a debatir el comedor. O sea, vos tenías un comedor que en los últimos años iba reduciendo la cantidad de gente que venía y pasa el macrismo y te ven en familias y familias. Y volvés a hablar de la olla popular, que es la forma de resolución básica de una familia de un barrio popular para poder alimentarse.
Volvés a hablar que la escuela es el espacio de contención del chico para que coma. O sea, volvés a hablar de la comida. ¿Sí? Volvés a hablar de que no hay más trabajo. Volvés a hablar de que hay un sector de la población que no va a entrar en este esquema capitalista. Está descartado. O sea, hay un 30% de la clase trabajadora que su lugar es el no lugar. Volvés a plantear, ayer por ejemplo, si es una actividad que se llama el verdurazo. Se fue a la Plaza de Constitución a ofrecer verdura a precio económico por los movimientos sociales campesinos periurbanos a la población de Buenos Aires. Los reprimieron. ¿Entendés? Con lechuga, tomate, pepino. ¿Sabés cuál era la imagen de la gente después de la represión juntando un pepino? Juntando una zanahoria. Esa era la imagen que circulaba. Y a los que estaban ahí con cajones de verdura, les tiraban gas pimienta y les pegaban. A eso estamos volviendo. Entonces, claro, ¿pero qué te dice la derecha? Y hay que tener mucho cuidado. Por eso hay un tema siempre del debate de ideas. Bueno, pues ustedes son golpistas, ustedes quieren que caiga Macri, ustedes no respetan la democracia, ¿ves? O sea, ellos que mintieron en toda su campaña, hicieron lo contrario después. Te meten presa a Milagro Sala, desaparecen a Santiago Maldonado, después te dicen no se ahogó, al día siguiente matan a otro compañero mapuche que se llamaba Nahuel, digamos que hacen toda esa arquitectura, que incluso quieren liberar a los genocidas de la dictadura. Yo tengo una tía que fue asesinada, que era montonera, mi prima tenía 3 meses de edad y la secuestraron los militares y todavía la buscamos, que toda esa gente ahora tiene que estar libre. Entonces volvemos a debatir, no, hay que seguir avanzando en la justicia, hay que avanzar en la integración, hay que romper el trabajo precario, volvés todo para atrás, la comida, la criminalización, eso es el retroceso. Y Macri, el proyecto macrista, para mí y para muchos, es una pequeña porción de lo que ellos están pensando para Venezuela. ¿Por qué? Porque el proceso kirchnerista no tuvo las profundidades que tuvo el proceso venezolano. Aquí sería peor. ¿Qué se cuestionó acá? O sea, hay 2 pilares del modelo capitalista, la democracia y la economía. Acá se dijo, la democracia representativa está bien, pero es insuficiente. Vamos a construir democracia participativa. ¿Qué se dijo? La economía propiedad privada, está bien, la vamos a respetar, pero vamos a hacer economía también estatal y social, propiedad social. O sea, cuestionaste los modelos del orden capitalista. ¿Cuál es la diferencia, a mi modo de ver, entre un progresismo y un modelo revolucionario? El progresismo toca todo alrededor de esos pilares, ¿no? Y en Argentina para mí fue muy claro y digamos hay que reivindicar lo que se hizo, la ley de medios, el matrimonio igualitario, la asignación universal por hijos, pero no se cuestionó la lógica democrática y no se cuestionó que la única forma de propiedad es la privada. Acá sí, y no te lo van a perdonar. Además no te van a perdonar de que sos el proceso político que está haciendo que los Estados Unidos demuestren que no pueden hacer un golpe de Estado. O sea, ya es una cuestión como de revancha personal, como con Cuba. Una vez leí un texto de Retamar, que es un maravilloso escritor cubano, que decía, cada país que en América Latina hizo una transformación profunda, le viene un castigo gigantesco. Haití, Paraguay, Cuba, es lo que están intentando hacer, y Venezuela va a entrar en eso, porque no te lo van a perdonar. Porque además, no solamente quieren recuperar, quieren decir a todo el continente, ven lo que pasa, si ustedes intentan hacer otra cosa. ¿Por qué Trump te dice, no, en Venezuela no es que anda mal el modelo, es que ese es el modelo, ese es el socialismo? O sea, hay un debate de ideas acá, en lo que está en juego. Nosotros no podemos perder en el debate de las ideas, ¿no? Entonces todo eso está de conjunto y ellos tienen operadores para todo. Tienen desde Maluma, que va a ir a Cúcuta, hasta Bolton, que es un carnicero, hasta los periodistas que parecen inocentes pero no lo son del New York Times. O sea, toda la escala te la tienen trabajada en simultáneo. Es difícil. ¿Y qué le quedó con la deuda ahora otra vez con el Fondo Monetario? No, te meten en un pozo sin salida. O sea, ¿cómo haces para renegociar ahora? Porque después, ¿cuál es el tema de la deuda? Digamos, es que Argentina se endeuda para pagar la deuda. Entonces la plata, o sea, ¿a quién salva el Fondo Monetario Internacional? Salva a los acreedores. Cuando vos te entra la plata, se la das a los acreedores, no tenés una plata que entra para poner a producir el sistema productivo, para generar ingresos para pagar tu deuda. Ese es el ciclo infernal de la deuda. Que tu deuda paga para que lo que ganan, siempre ganan. Entonces nunca hay una reactivación del modelo productivo, nunca hay una reactivación de la economía y se enfría y la gente consume menos y te aumentan los servicios. Entonces empiezan a cerrar las fábricas porque no pueden pagar las cuentas de gas, de luz, los salarios. Entonces hay menos trabajo, entonces la gente consume menos, entonces se cierra más. O sea, ese es el ciclo regresivo que está sobre la mesa. Después te endeudan por 100 años. O sea, yo digo, hay que sacar a Macri urgentemente. Hoy en Argentina plantea cómo están las cosas, la alternativa que hay que empujar es Cristina. Bien. Pero ¿qué haces cuando agarras el gobierno? ¿Cómo empezás a revertir lo que ellos hicieron? Además, un ejemplo, la ley de medios, ¿no? Que fue una cuestión emblemática en Argentina, avanzar con el gran monopolio. Macri en 2 días hizo otro, no va más. O sea, te desmontan
en una firma lo que vos te tardó construir de un consenso, de asambleas, de protagonismo en las redes comunitarias, comunicadores, años, ¿no? Entonces te dan un país otra vez en ruinas en caso de que lo agarrás. ¿Y por qué es importante hacerlo ya? Porque si le das 4 años más, te van a acelerar el saqueo. Ahora, la clase dominante argentina tiene varios problemas. Uno, están como en una tensión. Hay algunos que dicen, bueno, construyamos, si se quiere, un modelo estable, tipo Chile. Construyamos una capacidad de hegemonía, donde ganemos los sectores más concentrados de la finanza, los sectores más concentrados del campo, que se pierdan los sectores productivos, pero estabilicemos el país. Y hay otro sector que dice, no, yo quiero ganar mucho y ya, y llevarme la plata para afuera. Ese sector es el que está al interno del acuerdo que tiene a Macri ahí, pulsando y hace como una tensión permanente. ¿Qué dijo Macri? El discurso básicamente, si yo le doy todas las condiciones a los ricos para que produzcan con todo lo que ellos quieren, van a generar trabajo y van a generar bienestar. Ese es el discurso básico. Lo dice Macron en Francia y lo dice Macri en Argentina. ¿Qué pasa? Antes, digamos, la estructura económica argentina depende en gran parte de la soya, ¿no? La exportación, que además está en grandes grupos extranjerizados, ni siquiera la producción es nacional. Esas grandes empresas sacan la plata porque la ganan afuera. Antes le decían, bueno, tenés un mes para traer el dinero. Se llama repatriar los fondos. Liquidar. Macri dijo, no, tranquilo, trae la plata cuando quieras. Y no traen la plata. Entonces sus propios aliados no le están jugando el juego. ¿Por qué? Porque son devoradores. Porque cuando vos tenés una economía tan extranjerizada, con un tipo como Benetton, que tiene 800.000 hectáreas en Argentina, él, con gente adentro, con pueblos mapuches adentro, no les importa que a Argentina le va bien o mal. Porque al final Macri, diríamos en términos muy sencillos, es un monigote. No importa que pierda Macri. Macri ya hizo su trabajo. Si ahora el que le sigue es otro, es otro. Duque en Colombia. ¿Quién es Duque? ¿Quién es Guaidó? ¿Quién es Piñera? ¿Quién es Peña Nieto? ¿Quién es Bolsonaro? O sea, son construcciones para un momento concreto. La derecha tiene una capacidad muy grande de generar personajes en nada. Hola, no existías, te construyo. Guaidó es como la muestra en un esquema mucho más avanzado. O sea, un tipo que hasta el 5 de enero lo conocían tal vez en Vargas, o los que estudian o estudiamos el tema de las guarimbas, de repente pasa a ser una figura mundial. Sí, sí, sí. Entonces, ¿cómo pueden hacer algo tan rápido? Al principio no sabían ni siquiera el nombre, pero ya lo construyeron. Incluso había alguien que hoy me decía, fíjate que Guaidó tiene cosas parecidas a Obama. O sea, no han puesto a Guaidó de casualidad. ¿Por qué? Porque parece más de tracción popular. Porque incluso vamos a hacer como dice el dicho, piensa mal y acertarás. ¿Por qué ponen a ocupar el puesto de mayor protagonismo y riesgo justamente a uno de las personas de la derecha de extracción popular? ¿Por qué no se ponen al puesto más peligroso a uno de ellos? ¿Ve? Esa es la lógica de operación de la derecha. Pero entonces te quiero decir, estos Macri, estos Duques son desechables y ellos te pueden generar otro en rápidamente un tiempo. Y si la inestabilidad es demasiado rápida, te crean a otro, ¿no? Entonces todo eso lo tenemos que ir aprendiendo, ¿no? Y no dar ninguna victoria por definitiva. O sea, la historia no termina, digamos, nunca ganás para siempre. Tienes que profundizar sobre la victoria.